al punto del Senado de la República y lo que ha sucedido esta mañana a las 6 de la mañana, un poquito después de las 6 de la mañana, después de la enorme cantidad de llamados de organismos internacionales, nacionales, internacionales, todas las voces más calificadas, no puede haber voces que representen más lo que significa el tema de los derechos humanos en México, también el tema de la constitucionalidad, que se hayan expresado de esta manera. Estamos siguiendo de cerca un fenómeno sumamente importante que no fue considerado al final de cuentas, porque la ley se ha aprobado a pesar de las modificaciones que se le hicieron, pero básicamente estamos hablando del mismo asunto. A pesar de todo esto, el Senado votó en lo general y con algunos cambios, como digo, para el nuevo marco legal de actividad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y bueno, pues hemos hablado en estos días y le aprecio mucho que nos tome nuevamente la llamada con el senador Alejandro Encinas. ¿Y qué decir, Alejandro, esta mañana, después de lo que ha pasado? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Pues digo que es la crónica de una muerte anunciada, donde a pesar de toda la campaña mediática que quisieron impulsar, señalando que iba a haber modificaciones de fondo a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, pues los ciertos fueron cambios para no cambiar, porque sigue la misma visión, la misma concepción, vinculada a que los asuntos de seguridad pública se han convertido ya en asuntos de riesgo a la seguridad interior, y todos los problemas de riesgo a la seguridad interior son ya tareas de seguridad nacional. Prácticamente ya se da una patente de corso para que el presidente de la República, en su carácter de jefe máximo de las Fuerzas Armadas, pueda disponer del ejército no solo para combatir la delincuencia organizada, sino incluso, como lo dije en la tribuna en la tarde del día de ayer, pues para que el ejército se involucre en los asuntos políticos y sociales en el país, ya que desde el momento que se haga una declaratoria o actúe de manera unilateral el ejército frente a alguna situación que él considere de riesgo a la seguridad interior, pues va a asumir el control político y el mando territorial en las regiones que sean objeto de la declaratoria o de la actuación de las propias Fuerzas Armadas, lo cual va a subordinar no solo a la autoridad civil al mando militar en todos los niveles de gobierno, pero también va a someter a la población civil ante la autoridad militar. Yo creo que se ha cometido un error político gravísimo, hay una regresión al presidencialismo autoritario de los años 60, de los años 70 del siglo pasado, y esto va a dañar severamente la de por sí precaria vida democrática del país. Alejandro Encinas, te entendí bien. Dices que este marco legal que se está aprobando le daría atribuciones al propio ejército para decidir por sí mismo actuar. Sí, hay que revisar que no solamente se le confieren facultades para autorregularse, para su autogobierno, una vez declarada promulgada la declaratoria de protección a la seguridad interior, ya que además de coordinar todas las acciones en el territorio que sea objeto de esta declaratoria, va a establecer el protocolo de actuación, va a establecer sus propias normas y cómo va a actuar en ese territorio. Pero también se le faculta que ante la inminencia de una situación de riesgo a la seguridad interior pueda actuar directamente sin necesidad de esperar declaratoria alguna. Eso está claramente establecido a lo largo de todo el texto, que se resume simple y sencillamente en el hecho de considerar los temas de seguridad nacional como temas, los temas de seguridad interior como temas de seguridad nacional. Y así puede ser desde un delito del fuero común o del fuero federal, puede convertirse en una situación de riesgo, y esto pues lamentablemente va a llevar a la politización de la actuación de las Fuerzas Armadas, en donde ya hemos sido testigos a lo largo de muchos años de los abusos que el presidente de la República ha cometido con las Fuerzas Armadas, y no voy a remontar a la represión a los movimientos sindicales de los pasados ferrocarrileros o de los petroleros de los años 50 y 60, sino pues a lo que nos ha tocado vivir a muchas de las generaciones actualmente, desde lo que se vivió en el movimiento estudiantil del 68 hasta los hechos recientes en Tatlaya, en Tanuato, donde hemos visto ejecuciones extrajudiciales
o al caso ya extremo del ejército haciendo política, criticando las palabras de un dirigente político que es evidentemente es un precandidato a la presidencia de la República, cosa que no ha sucedido durante muchos años en este país. Alejandro Encinas, pues vaya panorama y como hemos aquí reiterado y todo el mundo lo ha reiterado porque no es cualquier cosa, pues todas las voces que se expresaron no fueron escuchadas. Aquí de fondo hay un asunto muy grave porque no parece normal, digámoslo así, que un Congreso apruebe un marco legal que está sujeto a tantos cuestionamientos de tan alto nivel. Sí, La sensatez diría, bueno, a ver si nos están diciendo tantos de tan alto nivel lo mismo que no aprobemos esta ley, lo sensato sería que se abriera un espacio de debate, de discusión para saber cuál es la respuesta más apropiada para México, pero no importó nada en pocas palabras, o sea, sobre las voces más calificadas e importantes del planeta, el Congreso mexicano en su mayoría, el gobierno mexicano y quienes han votado a favor de esta ley decidieron hacerlo. ¿Qué clase de así cosa es. es esta que asumen un costo tan alto? Porque al final aquí dejan a México, bueno, al gobierno mexicano, al Congreso mexicano, pues con un extrañamiento mundial. Sí, yo, como te lo dije en alguna ocasión anterior, yo creo que es una decisión política que se ha tomado. Es inconcebible que habiéndose manifestado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 25 comisiones estatales de derechos humanos, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, 6 de las agencias vinculadas en Naciones Unidas con todos los temas de derechos humanos, como es desaparición forzada, tortura, etcétera, universidades como la UNAM, la Iberoamericana, la Universidad de Guadalajara, cientos de organizaciones sociales, particularmente en nuestro país, vinculadas con la defensa de los derechos humanos, pues no se han sido tomados en cuenta. Ellos le decían al soberano que estaba caminando desnudo, y el soberano no solamente los ignoró, sino que ha tomado una decisión política que independientemente del costo nacional e internacional y de la regresión tan drástica que vive nuestro país en estos momentos, pues va a imponer pues sus decisiones en el uso de las Fuerzas Armadas, vinculándolo a los temas políticos. Yo espero que esto no derive, en primer lugar, en una guerra sucia en el próximo proceso electoral, pero tampoco que derive en conculcar las muy limitadas libertades democráticas y derechos políticos que hemos alcanzado. Cuando dices guerra sucia en este contexto, ¿a qué te refieres, Alejandro Pues a la Encinas? experiencia que tuvimos en los años 70, Uy, hay que recordar ¿así lo cómo ves? pues sí, el presidente de la República no solamente orientó una acción de las Fuerzas Armadas en el combate al movimiento guerrillero, sino a toda la disidencia política. Hay que recordar cómo de la base militar de Pie de la Cuesta despegaban naves de las Fuerzas Armadas para aventar vivos al mar, no solamente a gente del movimiento guerrillero, sino a los disidentes políticos. Y evidentemente, pues estos son signos muy negativos porque estamos estableciendo condiciones similares a lo que llevaron a los regímenes totalitarios en América Latina. Y la verdad es que no quisiera verme en el espejo de Honduras el próximo año. En el espejo de Honduras, donde hubo toque de queda por las manifestaciones sociales postelectorales, ¿a eso te refieres? A eso y a toda la manipulación de los resultados electorales, donde a la fecha existe incertidumbre real sobre el resultado, pero hubo hasta suspensión de garantías para hacer valer la permanencia del actual presidente en el gobierno. Con esta ley de seguridad interior, Alejandro Encinas, ¿estás diciendo que el espejo de México es Honduras? Pues yo digo que sí, que estamos ante la posibilidad de un manotazo autoritario que puede implicar pues este tipo de regresiones en el país. Pues, ¿qué te puedo decir, Alejandro Encinas, con estas declaraciones que haces en función de lo que se ha aprobado? Y pues en ese tono hay que estar en términos de la revisión del alcance de esta decisión que se tomó por mayoría. En algo que te pregunto, Alejandro, ¿queda en qué hay modificaciones, en qué se regresa a la Cámara de Diputados? ¿Cuál es el procedimiento legislativo? ¿En qué punto estamos en este momento de la mañana? Pues ya una vez que ya se votó, ya se turnó a la Cámara de Diputados. Yo creo que ya en estos momentos se entregó formalmente a la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Seguramente allá van a querer hacer una aprobación fast track
en donde ni siquiera pase la minuta a comisiones, sino que la presenten en el Pleno, aunque veo problemas graves de integración del quórum en la Cámara de Diputados por las diferencias que se han acreditado ahí. Y posteriormente, si llegara a aprobarse en la Cámara de Diputados, se remitiría al Ejecutivo Federal para su publicación, para que esta, una vez publicada, entre en vigor. Y ahí se abrirá un nuevo proceso, el de todas las impugnaciones de inconstitucionalidad de esta ley, que espero, en primer lugar, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene competencia para ello, proceda en consecuencia de lo que ha planteado, pero también espero que al menos 43 senadoras y senadores podamos cubrir las firmas, el requisito mínimo, para poder presentar una acción de inconstitucionalidad desde el propio Senado. Pues eso es lo que vendría, sin duda, acorde a lo que has dicho tú y otras voces que plantean que esta legislación es altamente impugnable en la Corte Suprema. Pero bueno, en lo que eso ocurre, también lo hemos platicado, Alejandro, contigo, en lo que eso ocurre, pues la ley será vigente. Y ese es el tema, que esté vigente en un marco electoral como el que estamos ya cursando. Y la van a querer legitimar de inmediato a través de los gobernadores, que van a solicitar declaratorias, y vamos a tener los primeros ejercicios en la implementación de la ley, donde vamos a cobrar conciencia de la verdadera dimensión y alcance de esta ley. Cuando los gobernadores soliciten de inmediato, dices, la declaratoria. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que ese es el próximo paso, y están ávidos por regularizar esta situación. O sea, pretende legalizar una situación de excepción. La excepción se convierte en ley, y esa excepción pues lleva muchas irregularidades, no solamente una falta de fundamento constitucional, sino también el grave riesgo de una violación a los derechos humanos en todos sus ámbitos, en la violación del derecho a la privacidad, la violación a la protección de los datos personales, la violación a los derechos civiles para no estar sometidos a la autoridad militar. En fin, yo creo que hay un gran margen de derechos que pueden ser vulnerados al momento de implementarse esta ley.